más aquí en Economía para Todos. Vamos a conversar inmediatamente con Carlos Parodi, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, quien ahí está en pantalla, pero ha publicado este libro, Perú 2011-2022, Economía, Política y Sociedad. Prácticamente como un manual para entender lo que está pasando en términos económicos, en términos políticos y sociales en los últimos 11 años de nuestro país. Profesor, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la entrevista. Este es un compendio, profesor, digamos, y yo quería empezar esa entrevista preguntándole a usted qué sentía cuando escribía de economía y empezaba línea por línea hasta llegar al gobierno actual de Pedro Castillo. Era una mezcla de emociones, el sentimiento, digamos, de cómo hemos llegado en términos económicos hasta el 2022. ¿Qué le generó? Mira, Valeria, mientras escribía el libro sentía una combinación de sensaciones, ¿no? Por un lado, frustración, por otro lado, deseo de comunicar, deseo de explicar lo básico para que todos podamos entender mejor qué está ocurriendo. Pero quiero explicarte por qué esto de frustración. Mira, en los últimos 20 años o más hemos aprendido a mantener la estabilidad macroeconómica. Eso es bueno, pero no hemos aprendido nada sobre cómo convertir esa estabilidad macroeconómica en bienestar para todos. No se han hecho o se han hecho muy tímidamente las reformas que conecten los resultados macroeconómicos con el bienestar del ciudadano de a pie. Y eso ocurre porque los problemas en el Perú son básicamente institucionales. Es Ajá. decir, hay un problema institucional y sobre las instituciones es sobre lo que se apoya la economía. Profesor, ¿y cómo, a ver, cómo o en qué situación, en qué estado nos agarró esta pandemia? Porque claro, alguien en calle diría, pero no que hablan mucho del modelo económico, no que hay crecimiento económico, no que el PBI ha cerrado en azul, ¿por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué pasó eso de la pandemia y no había oxígeno, no había camillas? ¿Cuál Claro. era la respuesta? Mira, Valeria, lo que pasa es que me parece que hay una confusión conceptual. Ajá. Los resultados económicos, como pueden ser el PBI, las exportaciones, etcétera, son una condición necesaria, pero no suficiente para que se mejore salud, educación, etcétera. Me explico. Que una economía tenga, digamos, un crecimiento razonable del PBI, que exporte suficiente, etcétera, es el equivalente a los cimientos de una casa. Si nosotros queremos convertir esos cimientos en casa, necesitamos además hacer reformas. Y esas reformas no se han hecho. Nos hemos contentado con la economía y lo que no entendemos es que los problemas del país no se arreglan solo con la economía, sino que se requieren enfoques multidisciplinarios que involucren también política, que involucren antropología, sociología. Es decir, tenemos que Eso. abrirnos más los académicos hacia otras áreas para realmente entender al Perú y entender qué está pasando siempre con un objetivo en la población más vulnerable, desde luego, ¿no? Exacto, ¿no? Y usted mencionaba acá, ¿por qué eligen como eligen, ¿no? ¿Por qué deciden como deciden? Ujú. Y se viene, profesor, una época, a ver, un poco de incertidumbre, que son las elecciones. Las elecciones siempre traen esta Ujú. situación, este escenario. Se vienen las elecciones regionales, las elecciones municipales. Y usted mencionaba en el libro que había preguntas básicas que cualquier persona se debería hacer cuando escucha a un candidato, ¿no? ¿De dónde saca la plata? ¿Quién paga lo que promete? Digamos, cómo nos deberíamos preparar nosotros los electores cuando escuchamos una tras otra propuesta que puede sonar bonita? Mira, Valeria, lo que he aprendido al escribir este libro es que, y quiero decirlo directamente, estamos rodeados de embusteros, simplemente, que engañan a la población y juegan con su esperanza. Por eso es que ahí planteo que ante cada medida, cada propuesta que se haga, hay que preguntarnos esas cosas, ¿no? ¿Quién va a pagar? ¿De dónde sale la plata? Pregunta número uno, ¿no? ¿Qué efectos va a tener y en cuánto tiempo? Es decir, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque no Claro. solamente es decir hay que hacer esto, sino, ok, pero ¿cómo lo aterrizamos? Ajá. Entonces me parece que hay que ser un poco más pragmáticos, me parece que hay que ver experiencias de otros lados, porque al final quienes más sufren con esto son los más vulnerables y eso es, diría Valeria, hasta inmoral. Ajá. Entonces necesitamos volver a los principios básicos. El libro está diseñado para que lo lea cualquier persona
que Sí. nunca haya estudiado economía ni nunca haya estudiado nada simplemente. Ese es el objetivo, para que se pueda entender y diferenciar a quién miente de quién no miente. ¿Cómo vive la familia, una familia en el Perú, profesor, económicamente hablando? ¿Cómo distribuye sus gastos hoy, 2022, a comparación del 2011? ¿Cuáles son las A ver, diferencias más marcadas que usted ha encontrado, digamos, en este análisis? sí, las principales diferencias es que la situación económica actual es mucho más ajustada que aquella que teníamos en 2011. Es decir, hoy día la población básicamente usa su dinero en alimentación, salud, educación y transporte, y nada más. Es decir, no hay dinero para, como podríamos hablar en confianza, pasarla bien. Es decir, la gente vive, trabaja y con la justa le alcanza para poder tener 3 comidas al día. Entonces, la Eso, verdad es que eso. la situación en el Perú se ha deteriorado en los últimos, de 2011 a 2022, básicamente en el campo político y como consecuencia en el campo económico. Ujú. Profesor, y quería sacarlo un poco a la coyuntura. Va a haber cambios, digamos, en el gabinete. ¿Cuál debería ser el perfil, no? ¿Qué cosa debería mantener, digamos, el próximo ministro o ministra de Economía y Finanzas de nuestro país? ¿Qué cosa hay que mantener, hay que tener alineados? Porque se habla incluso de que ni siquiera hay un norte, ¿no?, en materia económica. Exactamente, Valeria. El gran problema, más allá de detalles, es que el país no tiene una orientación clara, no sabemos hacia dónde vamos. Pero sí en el libro lo que sugiero es que hay que mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona, como lo haría cualquier persona en su vida personal. ¿Y qué cosa es lo que funciona? Bueno, el manejo de las finanzas públicas, el Banco Central, la SBS, eso hay que mantenerlo, pero hay que meterse a hacer reformas para mejorar salud, mejorar educación, mejorar infraestructura, caminos rurales. Ajá. Y no es que no haya dinero, Valeria, y eso es otra cosa que demuestro en el libro. Eso sí. Es un problema de gestión, es un problema de corrupción que nos hace tanto y tanto daño. Ujú. Y también reconocer, profesor, que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Y que empezar a ver de dónde empezamos a sacar el dinero. O sea, digamos que esto es como un cubo Rubik, como está en la pantalla, la Exacto, portada, ¿no? Que hay varios exactamente. frentes, hay varias ciencias que se mueven alrededor de la economía y hay que verla de manera incluso hasta transversal. Exacto, Valeria. Y hay que partir del reconocimiento que los recursos, para ponerlo más fácil, la plata que tenemos o los recursos naturales o los recursos institucionales son escasos. Es decir, no alcanza para todo. Entonces hay que priorizar qué cosa hacer primero y qué cosa hacer después, como lo hace cualquier familia, Valeria. Cualquier Eso. familia tiene un monto de dinero al mes y dice, no, voy a gastar en esto y esto lo postergo. Bueno, igual tienen que hacer nuestros gobiernos, pero siempre la priorización tiene que orientarse para satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Hay que empezar por los que están peor, por los que no tienen. Por ahí hay que comenzar. Y este es un mensaje que yo repito y repito en el libro, porque para esto requerimos políticos en el gobierno que tengan claridad, es decir, que digan, ok, por acá hay que comenzar. ¿Quiénes son los que más necesitan? Esto de acá, por acá arrancamos. Y acá empezamos a movernos, pero esa claridad yo no la escucho ni la veo, mi estimada Valeria. Profesor, ¿usted ha terminado de redactar este libro con cierta esperanza? Porque se ha quedado todavía en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo lo termina, no? ¿Con qué sensación termina este libro? La verdad que yo quisiera dar un mensaje a los jóvenes, como es tu caso, Valeria, que hay que ser optimistas, y tenemos que ser optimistas porque tenemos las personas, tenemos la gente. Ayer estaba en la Feria del Libro y había mucha gente joven comprando libros, había mucha gente joven en la presentación, gente que quiere aprender, y esa es la forma de empezar a cambiar el Perú. O sea, no adoptar una actitud de decir, ya que ya está, todo está mal y haré lo que sea. No. Me quiero preparar, quiero estudiar, quiero ayudar a mejorar el Perú. Yo creo que si todos lo pensamos así, Valeria, es posible. Hay que Hacer tener un esperanza cambio, y ¿verdad? yo en lo personal la tengo. Yo tengo la esperanza, Valeria, hay que cambiar, pero ¿sabes qué, Valeria? Quienes tenemos que cambiar somos las personas primero. Ajá, No esperar que otro lo haga, exacto. sino que nosotros tenemos que cambiar primero. Ese es el mensaje a los jóvenes para que se animen a ser parte del cambio que el Perú necesita. Profesor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Y antes para cerrar el programa, a ver, ¿dónde podemos encontrar? ¿De repente alguna página, un lugar, alguna librería? Sí, en la librería SBS
Está el libro, pronto estará en otras librerías, en el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico también. Está en la Feria del Libro hasta este domingo con 30% de descuento. Ajá. La idea es que esté al alcance de todos, Valeria. Esa es la idea, que todos puedan comprarlo. Profesor, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo nuevamente por acá. Siempre es grato escuchar su análisis en materia económica. Carlos Parodi, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Con él cerramos esa semana bastante agitada, por supuesto, en materia incluso política. Vamos a conocer en las próximas horas quiénes van a ser los nuevos perfiles